Hola, en este tutorial vamos a ver cómo tipar objetos y cómo moquear datos para que cuando interactuamos con con la API, pues ya trabajemos con datos en JSON. Nos devuelva datos que aunque sean de prueba, por ejemplo, pero ya estén en JSON. Vamos a comenzar con el tipado de objetos. Bien, hasta ahora hemos estado utilizando Any, pero el uso de Any no es una buena práctica, puesto que nos va a ocultar posibles errores que se pueden corregir en el momento del desarrollo, porque haya desajustes de tipo. Entonces, esa reducción de errores de tipado lo podemos conseguir tipando objetos en lugar de utilizar la comodidad y la dejadez, en definitiva, que aporta Any. ¿Vale? Entonces vamos a distinguir tres tipos de objetos que podemos encontrarnos. Bien, cuando estamos utilizando un ORM, el desarrollador, digamos, adquiere bastante velocidad y se siente muy cómodo porque la interacción con la base de datos se reduce, digamos, la complejidad se reduce bastante, se facilita bastante el uso de la base de datos. ¿Qué es lo que tiene? Pues entonces tiene objetos de entidad que representan a los objetos que se almacenan en la base de datos. Pues representa tablas, si estamos hablando de bases de datos relacionales, si estamos hablando de bases de datos JSON, como por ejemplo lo ocurre en MongoDB, pues entonces estaríamos hablando de la colección que soporta esa colección, esos documentos JSON, perdón. Y eso representaría una entidad. Los objetos, digamos, la estructura del objeto que se almacena, con todas sus propiedades, identificadores incluidos, ¿vale? Bien, y este identificador incluido es importante porque luego va a aparecer otro concepto que, bueno, si queréis lo vemos ya directamente, que es el DTO. El DTO es el tipo del objeto que yo intercambio cuando hago una petición. Y este no tiene por qué corresponderse con el de la entidad, porque la entidad refleja a un objeto de almacenamiento de la base de datos. Pero cuando yo, por ejemplo, quiero crear un nuevo libro, pues al libro le voy a pasar todas las propiedades que son obligatorias del libro. Pero imaginemos que el identificador del libro es un atributo, una propiedad autogenerada dentro de la base de datos. Por tanto, cuando yo vaya a introducir un libro, voy a introducir todas las propiedades menos el identificador que lo genera la base de datos. Entonces, la entidad sí va a contener todos los datos, incluido el ID, pero el objeto que representa a un libro de introducir no contiene ese ID. Entonces, esto da lugar a lo que se llaman los DTO. DTO son las siglas de Data Transfer Object, objeto de transferencia de datos, y representa el tipo que tiene un dato cuando yo lo estoy transfiriendo, cuando estoy o bien haciéndole un post, un put, un delete o lo que sea. Entonces, cuando yo hago un post, lo que yo envío en la petición es el tipo de un libro, sería como una entidad, pero sin el identificador. Es decir, va a ser el DTO de crear el libro. Y es muy habitual tener varios DTO asociados incluso a operaciones, puesto que en unas operaciones se transmiten o se intercambian unos datos y en otras operaciones se transmiten otros. Por ejemplo, cuando yo creo un libro, a la hora de crearlo, paso el libro sin ID, pero espero que, por ejemplo, en la respuesta que me dice, oye, pues te acabo de crear este libro, pues estén todos los datos que yo he pasado junto con el ID. Entonces, vemos que el tipo que yo envío no es el mismo que el tipo que recibo. O en un update book. En un update book no envío, por ejemplo, todo el tipo. No envío todo el libro. También puede ser que envíe el libro sin el identificador o solamente algunas propiedades, porque no quiero permitir la modificación de todas las propiedades. Entonces, eso da lugar al DTO de Update Book. Entonces, ya vemos que no tienen por qué coincidir los objetos que hay en la base de datos con los objetos, como mejor dicho, el tipo de objetos de la base de datos con el tipo de objetos que yo transfiero. Y luego hay un tercer tipo, que es el tipo desde el punto de vista de la programación, con el que yo manejo. Y es lo que se conoce como como la interface. Este quizá luego se diluye un poco cuando estamos manejando entidades y DTO, pero bueno, sería también uno a tener en cuenta. Nosotros fundamentalmente, cuando estemos trabajando con mocks, vamos a tener entidades e interfaces, pero luego, perdón, entidades y DTO, perdón, interfaces y DTO, pero luego cuando ya nos manejemos con los datos reales, pues con lo que vamos a tener realmente pues van a ser entidades y DTOs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el dominio, a nivel de dominio, pues mi clase libro tiene un identificador con un título, género, pero cuando yo voy a introducir un libro para darlo de alta, pues no le paso el ID lo genera la base de datos. Entonces vemos que los tipos
son diferentes. Entonces aquí vemos una diferencia entre la interfaz y el DTO. Vamos a trabajar con unos datos de ejemplo para que esto es muy habitual para, bueno, pues para poder probar y que ya aquello ya devuelva datos y ya con una API moqueada ya puedo incluso pasar a frontend, ¿vale? Mientras desarrollo la parte de conexión a la base de datos, porque ya tengo datos con los que trabajar. Vale, pues vamos a ver cómo para el moqueado del servicio este, pues pido que vayáis al código, a ese enlace, y esto simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Vale, pues esto lo que lleva es un array como este, donde lleva pues, un par de libros en formato JSON. Eso hay que meterlo dentro del servicio. Como ahora mismo el servicio pues no contiene, digamos, no accede a base de datos, pues lo que voy a hacer es que lo voy a simular aquí. Los datos que devuelve, simplemente pues los meto aquí, eh, en un array. Lo fuerzo a que, ¿vale? Y luego entonces pues lo que voy a hacer es que cuando hago un find all, ¿qué es lo que voy a devolver? Pues este array. Simulo que estoy accediendo a la base de datos. Pero fijaros, ¿qué pasa? Pues que este tipo book yo no lo tengo definido todavía, ¿vale? Tendría que definirme ese tipo book. Entonces necesitamos crearnos un tipo. Ese tipo es el que nos ofrece esta clase book de aquí. Vamos a crearnos esa clase book y que es la que permite que desaparezca este error, porque yo estoy utilizando aquí algo que es de tipo book, que no sabemos qué es. Bueno, pues se trata simplemente de tener una clase book como esta. Entonces, desde aquí en books, voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar books book.class. Debería llamarse books.class.ts y lo que lleva, vale, pues podría haber creado directamente de la línea de comando, con el CLI, con Nest Generate Class. Bueno, lo hemos creado directamente aquí, que tampoco pasa nada. Export class. Como esto no tiene que inyectarlo en ningún lado, ni añadirle decoradores, pues no pasa nada si lo hacemos directamente así. Entonces quiero que tenga un ID, que es de tipo number, un título, perdón, punto y coma, un título que también va a ser de tipo string. Y este tipo de string me lo voy a copiar porque va a aparecer varias veces. Bien, un género de tipo string, una descripción. Esto es lo que representa un libro, un objeto de dominio. El autor, el editor, el número de página y la URL donde puedo descargar la imagen del libro. Bien, pues esto definiría el libro. Por tanto, ahora mi servicio, cuando yo esté trabajando con el servicio, ¿vale? Mi clase book me la va a reconocer. Aquí haría con un control espacio ahora. Me reconocería como un book class. ¿Vale? Y aquí ya, pues, he eliminado el problema que tengo de tipado, ¿vale? Aquí dice que Pages no me lo reconoce, ¿vale? Pues fijaros, para esto me vale perfectamente. ¿Por qué no me lo reconoce? Pages. No me lo va a reconocer porque, fijaros, aquí tiene un número, ¿vale? Y aquí yo le he puesto un string, ¿vale? Perfecto para identificar para qué sirve esto del tipado, ¿vale? Me permite identificar problemas en tiempo de ejecución. En tiempo de desarrollo, perdón. Bueno, pues aquí tengo ya esto. Perfectamente ahora mi clase, mi servicio, ahora en vez de devolver el final funcionando, ¿qué es lo que debería devolver? Pues debería devolver el array de books. ¿Vale? Esto es lo que persigo ahora. Que mi servicio, ahora ya lo voy a moquear para que mi servicio ahora ya trabaje con ese conjunto de datos. Quiero que me devuelva, pues, libros. Entonces yo le digo ahora, oye, pues como tú tienes un objeto aquí que se llama books, ¿no?
pues quiero ahora que mi find all ya no me devuelva esto. Ahora quiero que me devuelva this.books. Y ahora ya no me devuelve un tipo any, porque esto ya no sería de tipo any, que sería de book, sería un array. ¿Vale? Entonces vamos a comprobar ahora qué es lo que hace esa petición. Cuando yo llamo ahora al Postman y le digo que me haga un get de todos los libros, pues fijaros, ya no me devuelve aquello que me devolvía, que decía final funcionando, ¿no? Pues ya me devuelve esto, que aparentemente es una petición que devuelve datos. Entonces, con esto ya podríamos desplegar esto en un entorno de prueba y seguir desarrollando, porque esto ya sería una unidad totalmente funcional. Conforme vayamos desarrollando endpoints, pues los podríamos ir liberando. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos ahora a simular en el desarrollo que esos endpoints están interactuando con una base de datos. Mentira, no están haciendo nada, ¿vale? Están simplemente, pues, por ejemplo, el findbook, ¿qué es lo que hace? Pues te devuelve de los libros que tenemos almacenados, pues cuando tú le pasas el 1, como los arrays empiezan en 0, pues le resta 1 al identificador que tú le has pasado. Pues una forma de acceder al elemento del array. Si le pasa uno que no está, ni de aquí no hay control de errores ni nada todavía. El delete book, ¿qué es lo que haría? Pues no va a eliminar nada del array. Simplemente pues accede al array de books, determina cuál es el identificador que le has pasado, menos 1, y te lo da, como si te lo hubiese eliminado, porque normalmente la operación de eliminación lo que hace es que elimina algo de la base de datos, ¿no? Y te devuelve el objeto que se ha eliminado, por si luego lo quieres presentar al usuario en el frontend, diciendo, mira, pues esto es lo que acabas de eliminar, ¿no? Y el update, ¿qué es lo que hace? Pues el update lo que te suele devolver es el objeto modificado. ¿Cómo vamos a simular nosotros eso? Pues que te devuelve pues un libro en concreto, en particular. Va al array y te devuelve algo como si aquello es lo que se hubiese eliminado. Y el createbook introduce un nuevo concepto, que es el concepto o mejor dicho, pone en práctica un nuevo concepto, que es el del DTO. Fijaros como el createbook, ¿qué es lo que hace? Le entra un book con tipo DTO, con tipo book DTO, es decir, le entra un libro sin ID y lo que devuelve es el libro completo, ya el libro con ID. Entonces, pues aquí lo llamamos, creamos un nuevo tipo, le asociamos un identificador, ¿no? Y ya tengo ahora un libro, yo tengo que crear un objeto libro, que tiene todas las propiedades, el ID. También al objeto createbook le asocio un valor, le esfuerzo un valor, el 99. Y ahora le asigno la función asig, lo que hace es que funde dos objetos. Cambia, mejor dicho, mete todas las propiedades del objeto, mete en el objeto destino, que es el primero, todo lo del objeto origen. Como el objeto origen newBook le faltaba el ID, pero ya se lo he añadido yo por aquí en el createbook, pues aquí, ¿qué es lo que hago? Pues ya tenía el createbook con una propiedad, pues lo que hago es que ya le añado una segunda propiedad, ya le añado el objeto con esa una propiedad que le falta y creo un objeto nuevo. Bueno, pues ahora completaremos este código. Simplemente, bueno, pues sería copiarlo y comprobar que funciona correctamente. Voy entonces a acceder al código y simplemente selecciono los métodos que nos faltaban por implementar, que era el de la creación del libro, la eliminación y la actualización. Y vamos, pues ya digo que esto es simplemente a nivel de moqueado, ¿vale? El final estaba perfecto, entonces faltaban el findbook. Estos son los que faltaban por cambiar. Bueno, tenemos un problema ahora en que nos falta la definición del DTO. Paramos el vídeo y vamos a continuar en un vídeo siguiente cambiando, bueno, incluyendo el DTO y haciendo la parte relativa al controlador.